Juan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pensiones de momento congeladas, no van a subir. ¿Qué recorrido jurídico puede tener ese recurso que el Partido Popular quiere plantear? Bueno, creo que estamos ante un síntoma muy claro de habernos cargado la reforma de las pensiones del año 2013 sin haberla reemplazado por absolutamente nada, más allá de la discrecionalidad del gobierno de turno en cada ejercicio. En este caso, ante lo que estamos, claro, es ante la suspensión de la revalorización del 0,25% y ante la búsqueda de capitalizar políticamente en el primer Consejo de Ministros ya de un nuevo gobierno de la subida del 0,9%. Pero esto se trata de una operación política instrumentando a los pensionistas. El recorrido jurídico es más dudoso porque efectivamente se ha suspendido la revalorización automática del 0,25% que estaba prevista en la reforma de 2013, pero hace falta aprobar un decreto para revalorizarlas al 0,9%. Entonces tú hablas de estrategia política, incluso vamos un pasito más allá. Sí, evidentemente. Quiero decir, esto es una operación cosmética de cara al primer Consejo de Ministros. Nos interesa que, sobre todo si hay un nuevo ministro o ministra en trabajo de Podemos, nos interesa vender como que este nuevo gobierno socialista y de Podemos pues revaloriza las pensiones. El compromiso ya estaba, porque no se ha hecho. Porque se suspendió la revalorización automática del 0,25% y luego, si hace falta, no se revaloriza un 0,65% extra para igualar el 0,9% que estaba comprometido. Es decir, se cancela, se suspende la revalorización que está automática por ley del 0,25%. Que es la explicación que nos dan, dicen, con un gobierno porque la revalorización del 0,25% pero sí el arreglo al IPC. La revalorización del 0,25%, que es la que estaba en vigor, es automática por ley. Por tanto, si se quiere revalorizar más, se podría haber hecho una vez ya está el gobierno plenipotenciario. ¿Qué pasa? Que se suspende el 0,25% y se espera al 0,9% hasta que el gobierno esté constituido. Bueno, estrategia política la que ve nuestro economista Juan Rayo. Vamos a ver qué piensan de todo esto directamente pues los afectados por esa congelación de las pensiones, que son los pensionistas. Tenemos con nosotros a Jesús García, pensionista de Vizcaya. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, ¿qué le parece esa congelación de las pensiones hasta que haya gobierno? Bueno, desde luego sorpresa no es, porque ya estamos acostumbrados a que promesas electoralistas se transformen en excusas. Lo que sí es una frustración para muchos pensionistas que, a pesar de todo, confiaban en la actualización anual de las pensiones. No tenemos mucha fe, la verdad. En este sentido, mucha fuerza en esta batalla. No solamente se deberían de movilizar las personas ya jubiladas, sino todos. Yo me he sumado a más de una de vuestras movilizaciones, de la de todos, porque a nosotros nos va directamente. Y en este sentido, una de las grandes batallas que se está situando es blindar efectivamente, porque para evitar que pueda ser de utilización para ningún partido político o gobierno las pensiones, blindar esa subida del IPC en el marco de un acuerdo de Estado y blindar ese sistema público de pensiones que hay quien ya dice que en el futuro no lo tendremos. De manera absolutamente interesada. Es más viejo que la orilla del río. De manera absolutamente interesada, además, porque el sistema público de pensiones es de reparto, es sostenible, en tanto en cuanto tengamos una ocupación digna y estable. Pase por delante toda la fuerza para los compañeros. Juan, vuelvo contigo y con el Pacto de Toledo, porque estamos a la espera de la reforma de las pensiones. Seguimos esperando a que vea la luz y, bueno, con ese congreso que tenemos por delante, un congreso fragmentado, como hemos hablado, posiblemente así salga el gobierno en los próximos días, pero de ahí a tener fácil la gobernabilidad es otra historia. Hoy el diario ABC publica esto: el Parlamento más fragmentado lleva el Pacto de Toledo a una situación límite. Juan, no va a ser fácil. Bueno, el Pacto de Toledo siempre ha sido un pacto para enmascarar la situación real del sistema público de pensiones. Creo que hay que redenominarlo Pacto de Silencio de Toledo, porque ninguno de los partidos políticos que han formado parte de él han querido comunicar honestamente a la ciudadanía cuál era la situación del sistema público de pensiones. Y la situación del sistema público de pensiones a medio y largo plazo es de absoluta insuficiencia.
¿Por qué razón? Pues porque vamos encaminados a un país con aproximadamente 15 millones de pensionistas y con 16 millones de trabajadores, cuando actualmente tenemos 10 millones de pensionistas y casi 20, hemos llegado a tener 21 millones de trabajadores. Por tanto, hay un claro problema de sostenibilidad en el sistema de pensiones. Todos los partidos políticos lo niegan, todos los partidos políticos dicen que el sistema está plenamente garantizado, que los ciudadanos no tienen que preocuparse absolutamente por nada. Actualmente tenemos un agujero de 20.000 millones de euros y es un agujero que sin reformas, en términos equivalentes al actual, se va a elevar a 50.000, 60.000 millones de euros. Y decir, como escuchaba antes, que hay que unir a muchos colectivos para defender el sistema público de pensiones tal cual está hoy, pues es incongruente. ¿Por qué? Porque esos otros colectivos, por ejemplo los jóvenes, los trabajadores, serían los que tendrían que pagar mucho más a través de sus cotizaciones sociales para sostener las pensiones en sus niveles actuales. Por tanto, existe un conflicto intergeneracional evidente. Negar ese conflicto intergeneracional, negar que si se mantienen las pensiones tal cual están en la actualidad, los trabajadores en activo van a tener que pagar muchísimos más impuestos para cubrir esos 60.000 millones de euros de agujero, es negar la realidad. Y sí, podemos engañarnos todos, pero la realidad es esa. O las pensiones bajan relativamente, o los sueldos después de cotizaciones e impuestos bajan todavía más de lo que han bajado. Afra. O crecen los sueldos, ¿no? Otra opción sería que crecieran los sueldos y creciera la ocupación y la calidad y la estabilidad, ¿no? Si aumenta la productividad, desde luego sí, pero incluso alcanzando la tasa de empleo más alta que hemos tenido en la historia de España, del 70-71% de la población activa, que es la que alcanzamos en el pico de la burbuja, el sistema de pensiones no sería viable con esa tasa de ocupación. Por tanto, no vamos a resolver... Pregunto, Juan. Sí, pero la demografía es la que es. Es decir, para tener 20, 25 millones de trabajadores, bueno, 30 millones de trabajadores, perdón, porque para mantener la ratio 2 trabajadores por pensionista, si va a haber 15 millones de pensionistas en el año 2050, necesitamos 30 millones de trabajadores. Para que haya 30 millones de trabajadores, necesitaríamos que hubiesen nacido muchos más niños de los que han nacido. Por tanto, ya no hay marcha atrás. Por supuesto que podemos mejorar, por supuesto que podemos aumentar la productividad, por supuesto que podemos atraer inversiones, por supuesto que podemos mejorar el país. Pero la demografía ya no la podemos mejorar, la demografía es la que es. Y por tanto, si la demografía es la que es, tenemos que afrontar la realidad tal como será en el futuro con esa demografía. Y no afrontarlo es engañar a los ciudadanos. Y en lugar de proteger el derecho y hacer un mayor esfuerzo desde la administración para proteger ese derecho, lo que hacemos es arrebatarlo. Está bien. En cualquier caso, como joven, yo sí que creo que el sistema se tiene que modificar. ¿Quién tiene que hacer el esfuerzo? El esfuerzo lo harán los... Sí. Yo sí que creo que el sistema se tiene que modificar, como joven lo digo, sí que se tiene que modificar en una cosa. Es verdad que nuestra generación ha sido una generación que ha entrado mucho más tarde al mercado laboral por, además, exigencia del propio aparente mercado y que, por lo tanto, el sistema tiene que reconocer esta entrada más tardía en el mundo del trabajo y esa inestabilidad que nos está ofreciendo. ¿Y quién lo paga todo? Claro. Pues nosotros, como trabajadores. ¿Qué nos queremos? ¿Los impuestos para qué sirven? Eso es de primero, ¿Los impuestos para qué sirven? De economía, ¿Para qué sirven? ¿Para subvencionar fundaciones? No sé. No sé si me dejáis. No sé. Tenemos opiniones diferentes. Estamos creando un estado insostenible. Y no estamos protegiendo en un estado Europa. de bienestar. No, pero claro, en un mundo globalizado que tienes que competir con otros países, aquí solamente se habla de derechos, no de obligaciones. Entonces, vamos a fórmulas mixtas donde el Estado afronte el pago de una parte pequeña de lo que es las pensiones y el resto venga. Pido el SMI de Francia. Sí, sí. Vamos a ser todos igual. Ya veo que Francia está en crisis. Ya lo ves. Juan Rayo, muchísimas gracias. Hay que irse a Canadá a vivir, a un país serio. Juan. Sí, solo un breve comentario. Afra decía antes, tiene que hacer sacrificios la administración, pero inmediatamente después ha reconocido quién realmente tendría que hacer esos sacrificios para mantener. Efectivamente, en lugar de son todos los trabajadores. Subvenciones a fundaciones para proteger derechos. Pero no seamos demagogos. Sobre todo a los sindicatos. Hay que acabar con los sindicatos. No caigamos en la demagogia. No caigamos en la demagogia.
Si AFRA es capaz de extraer subvenciones a asociaciones... Yo no, que la nombren ministra de Hacienda perpetua, porque sería desde luego un récord yo es que reconozco las limitaciones del sistema y no pretendo vestir algo con lo que no es. No hay 60.000 millones de euros ni en parlamentos autonómicos, ni en subvenciones a asociaciones, ni en transferencias pequeñas, no hay 60.000 millones de euros. Bueno, sí, ¿verdad? Aquí, para eso se creó. Claro. Muchísimas Si gracias. la hucha de pensiones se la han fundido para pagar las pensiones de la generación actual. Solamente. Que me voy a las uvas de Vinalopó. Gracias. Solamente para eso. Feliz ¿Por qué nos 2020. echas? Gracias, Juan.